En este momento me acompaña Natacha Rojas. Natacha es en este momento candidata al Parlamento andino por Unión Popular, por la lista 2. Además es dirigente de larga data de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador. Es especialista en administración pública y doctora por la Universidad Central del Ecuador. Tiene una maestría además en educación superior y equidad de género y es magíster en educación pública. Así que ya está con nosotros Natacha Rojas, a quien le manda un abrazote Camila Witt desde ya en la caja de comentarios, y ya la voy a poner en pantalla a Natacha. Natacha, qué gusto verte. Gracias por estar en la contra. Muy buenos días. Un saludo a usted, un saludo a toda la audiencia de este importante noticiero. A las órdenes. Muchas gracias, ¿no? Y siempre disponible el espacio, Natacha. En una nueva, un nuevo desafío a nivel profesional y político. ¿Por qué el Parlamento andino, Natacha? Porque es un espacio importantísimo para trabajar desde el Ecuador en la integración económica, comercial, la integración por temas de seguridad, educativos, ambientales, soberanía nacional, derechos de los pueblos. Precisamente, por ejemplo, en estas horas que hemos escuchado las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es importantísimo el accionar del Parlamento andino. El Acuerdo de Cartagena establece que una de sus funciones es defender los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas andinas. Por lo tanto, el Parlamento andino debería convocarse de manera extraordinaria con la finalidad de enviar un exhorto al presidente de los Estados Unidos que cese su política antimigratoria y que los ciudadanos andinos merecen ser respetados en sus derechos. Lamentablemente tenemos un Parlamento andino dedicado a discutir el día del choclo, el día de la papa, entre otros elementos, por poner un ejemplo, y no estos aspectos de carácter importantísimo, estructural, fundamentales, como tiene que ver, por ejemplo, la defensa de nuestros migrantes. Escuchamos en estos días a varios analistas que dicen: debieron haber viajado con papeles. Las deportaciones siempre han existido. Solo a los delincuentes les van a enviar, de ninguna manera. Nuestros migrantes viajan indocumentados porque no tienen oportunidades, porque no tienen empleo, no tienen trabajo, no tienen educación, no tienen derechos que debería garantizar el Estado ecuatoriano. Nuestros migrantes viajan indocumentados porque no tienen otra opción para enfrentar los problemas de la vida. Todos hemos tenido un amigo, hemos tenido un familiar, hemos tenido un vecino que ha viajado en condiciones sumamente complejas, por un lado. Y por otro lado, por supuesto, se haga un llamado a que se respeten los derechos humanos. Y si yo estuviese en el Parlamento andino, téngalo por seguro que habría solicitado se convoque a una reunión extraordinaria, urgente, porque uno de los países que está siendo amenazados por el presidente Donald Trump es Colombia, luego de la actitud del presidente Petro de decir: a ver, un ratito, aquí nuestros migrantes requieren un trato humano, y que nos parece correcto. Pero lamentablemente, en cambio, nosotros tenemos un presidente que, frente a declaraciones en su posesión como presidente de los Estados Unidos, reía y aplaudía cuando hablaba de que se iba a poner mano dura en la frontera sur, o que se trataba de delincuentes a nuestros migrantes. Natacha, pero a ver, hay también una gran pregunta que cae en este ámbito, y es: listo, se convoca el Parlamento andino, expresa su malestar por todo lo que está sucediendo, ¿con qué efecto? Y ahí está la pregunta, es decir, ¿cómo percibes el estado de salud de las comunidades de naciones en la región? Porque desde acá no se perciben ni muy sólidas ni con mucho efecto en nuestras vidas, en la vida de los ciudadanos, en aquellos que marcamos para elegirlos ustedes. Bueno, yo creo que es muy importante un pronunciamiento de un organismo de carácter internacional que agrupa 5 países de la región andina,
Por ello, incluso yo creo que hay que ir a una discusión muchísimo más profunda que tiene que ver con reformar el Acuerdo de Cartagena, en donde se establece que el Parlamento andino desarrolla actividades resolutivas y no vinculantes. Hay que establecer, por ejemplo, en temas que tengan que ver con la defensa de los derechos humanos en general de la ciudadanía o de los derechos en lo fundamental, tienen que ser resoluciones vinculantes, sin que violenten la soberanía nacional de los países ni el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Por eso yo quiero insistir. Es hora de ir al Parlamento andino para discutir temas estructurales, temas de fondo, temas trascendentales. Por ello, yo digo, el día que no trabajan, no cobran. Los parlamentarios andinos, si no trabajan, no deben cobrar. Solamente deben cobrar por día trabajado, por reunión asistida. Basta que los ecuatorianos estemos financiando con nuestros impuestos la farra, las becas o las actividades a las que se dedican de carácter personal. No podemos seguir en esas condiciones. Los fondos de los ecuatorianos, los impuestos de los ecuatorianos hay que protegerlos. Y por lo tanto, si quieren trabajar por la integración, muy bien, pero demuéstrenle al Ecuador. Por ello, incluso yo llevo una propuesta de reforma al reglamento en donde los parlamentarios andinos obligatoriamente tengan que rendir cuentas una vez al mes, al menos, a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional de lo que están haciendo, de lo que se está logrando en torno a la integración andina. Ahora, la integración andina al final está sujeta a los movimientos del péndulo de nuestras políticas internas, ¿no? Vemos que el péndulo está en un lugar en Colombia y en otro lugar en Ecuador, y eso complica, complejiza la toma de decisiones a nivel regional. ¿Cómo trabajar esta entidad para que fuera un poco más parecida a otros parlamentos comunes de naciones en otras partes del mundo que actúan como un gran bloque indistintamente de la postura momentánea del periodo de gobierno? Trabajando por garantizar derechos. La educación es un derecho en todos los países de la Unión Europea. La salud es un derecho en todos los países de la Unión Europea. El bienestar es un derecho. La recreación es un derecho y en América Latina de igual manera, específicamente en la región andina. Por lo tanto, independientemente de la posición ideológica y política, creo que es un momento importantísimo para trabajar en la defensa de los derechos y más que en la defensa de los derechos, en garantizar, en establecer mecanismos de garantía en lo que significan los derechos. Voy a ponerle como ejemplo un eje que yo llevo al Parlamento andino que tiene que ver con la seguridad. En el ámbito de la seguridad, respetando la soberanía de cada uno de los países, es urgente trabajar en la cooperación internacional. ¿Para qué? Para depurar de la policía y de las Fuerzas Armadas a los narcogenerales que están vinculados al crimen organizado. 2, para enfrentar el lavado de activos, compartir datos, compartir información, para ponerle un alto al financiamiento del crimen organizado que está en el sistema bancario, que no lo digo yo, que lo dicen los expertos en la seguridad. 3, cooperación internacional para el control de las fronteras. Colombia y Perú, nuestros vecinos, los mayores exportadores en el mundo y productores en el mundo de cocaína. Necesitamos tomar medidas en lo que significa el control de las fronteras en esta zona tan importante. Y 4, por supuesto, la conformación de un observatorio andino ciudadano, independiente y con autonomía, con la finalidad que establezcan y recuperen con financiamiento del Parlamento andino datos para que tomen como referencia los distintos gobiernos de la región e inviertan en distintas áreas que son fundamentales. Yo solo pongo el tema de la seguridad. Si el crimen organizado transnacional se ha unido, se ha distribuido actividades, es urgente que los gobiernos de la región, independientemente del posicionamiento ideológico y político, se unan para poder enfrentar este tema tan complicado en nuestra región. Existe esa posibilidad, Natacha, y lo planteo
ejemplificándolo en algo que tal vez no tenemos la certeza, pero al final del día, por lo que habitamos día a día, podemos tener una suerte de sospecha de esto. Los gobiernos están invadidos por intereses de este tipo. Los gobiernos están infiltrados en determinados estamentos y no solamente en Ecuador. Esto es un problema regional, como bien me dices, ¿no? Entonces, con los gobiernos teniendo infiltraciones, ¿cómo se podría llegar a acuerdos? Porque la posibilidad de que se torpedeen desde adentro esos acuerdos sigue siendo alta. La otra opción es cruzarnos de brazo y que vayamos al Parlamento andino becados para la farra y para la fiesta. No, se terminó. No podemos seguir en estas condiciones. O empezamos a discutir temas estructurales o, bueno, ¿qué pasa con el Parlamento andino? Yo creo en la integración. Simón Bolívar fue visionario. Habló de la integración latinoamericana, habló de la patria grande, habló de la posibilidad y la necesidad de unirnos para enfrentar los grandes intereses que afectan a nuestros pueblos. Otra propuesta que llevo, la recuperación en soberanía nacional. Primero, que se declare a nuestra región, y esto no es fácil, quiero decirle, Fernando, son temas súper complejos, no son temas de la noche a la mañana, no son temas que se van a resolver de un día a otro, serán debates profundos que tendrán obligatoriamente que estar acompañados de la participación ciudadana, de la movilización social. Pero otro de los temas importantísimos es declarar a esta zona libre de bases militares extranjeras que ponen en riesgo la paz, que ponen en riesgo la soberanía y, por supuesto, la autodeterminación de nuestros pueblos. Colombia tiene 7 bases norteamericanas, el país mayor productor de cocaína en el mundo, el país con mayores niveles de violencia. Estados Unidos tiene cerca de 900 bases militares en el mundo. ¿Para qué? ¿Para combatir la inseguridad? No, para controlar los recursos naturales, el agua, el petróleo, el oro, el uranio, etcétera, y para involucrarse en guerras de agresión a los pueblos, como el tema de Israel en contra de Palestina. Si tanto le preocupa la seguridad a los Estados Unidos, controlen internamente en su país el país mayor consumidor de cocaína en el mundo y que consumen una droga que les está matando a la juventud, el fentanilo, así como también el mayor exportador de armas en el mundo. Entonces yo creo que aquí necesitamos tener una visión geopolítica mundial y latinoamericana desde el Parlamento andino. No se trata de ver el árbol, se trata de ver el bosque. No se trata solo de mirar un páramo, se trata de ver el conjunto de páramos que van a ser destruidos o las fuentes de agua y la naturaleza con la explotación minera a gran escala, porque la minería mata, la minería contamina. Y otra de las propuestas que llevamos es discutir para declarar a la región libre de explotación minera a gran escala. ¿Es posible eso? Es posible porque, a ver, hablamos de la fortaleza del Parlamento andino, ¿no es cierto? Y para ser fuerte el Parlamento andino tiene que ser fuerte también en la mentalidad de los estados y de los gobiernos que representan a los estados que la componen. Y yo te digo la verdad, Natacha, y con todo respeto, yo siento que es muy difícil que uno quiera fortalecer la intención, por ejemplo, del Estado colombiano en el Parlamento andino y la importancia que tiene para cuando uno llega y dice, ok, para sentarnos a conversar, tenemos que cambiar nuestra posición geopolítica respecto de las bases militares extranjeras, porque supone otro problema para la administración pública. Entonces, ahí está un poco el desafío, cómo se pueden coordinar estas distintas agendas geopolíticas para que caigan en la misma mesa y resulten de ellas en acuerdos. El Parlamento andino va a tener trascendencia cuando empiece a discutir temas estructurales de fondo. Mientras tanto, pasarán como están pasando, de vacaciones y con becas. Porque al momento que Natasha Rojas llegue al Parlamento andino y proponga, por ejemplo, discutir, recuperar las 200 millas de mar territorial que perdimos al firmar la Convemar y que ahora tenemos solo soberanía sobre 12 millas de mar territorial
perjudicados los pescadores artesanales, beneficiarios, las grandes potencias económicas como China, Estados Unidos, que con sus embarcaciones se llevan nuestra riqueza, por supuesto que va a haber reacción, pero también exige preparación, argumentación, fundamentación y participación ciudadana para empezar a discutir estos temas trascendentales. Yo tenía estaba buscando mi celular y está al frente. Yo tenía las discusiones, yo tenía una captura de pantalla de las distintas discusiones que hace el Parlamento andino. El Día de la Independencia, el saludo porque cumplen cuántos años, etcétera. Y temas trascendentales, no. Imagínese lo que hace el Parlamento andino. Saca una comunicación de pésame a las familias y solidaridad a las familias de los 4 niños que fueron asesinados de las Malvinas, pero no fueron capaces de convocarse a una reunión extraordinaria, que es lo que compete ahora frente a lo que pasa con nuestros migrantes, para exhortarle al gobierno ecuatoriano que se investigue el involucramiento de militares en esta desaparición forzosa y asesinato de los 4 niños de las Malvinas. Pero esto significa tener parlamentarios andinos comprometidos con la soberanía, comprometidos con la patria, comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Te digo la verdad, yo tengo años entrevistando candidatos y parlamentarios andinos en funciones, y hasta el día de hoy, yo que soy un tipo que hago esto y me precio de ser un tipo informado, no puedo llegar a darte una definición correcta, concreta y sólida de para qué nos ha servido a nosotros de nuevo la existencia del Parlamento andino. Y creo que ahí tienen ustedes también el desafío de poder trasladarle a la gente esto y decir, ok, este lugar para el que yo me estoy proponiendo sirve para esto, porque al final del cuento, el votante en un momento electoral como este se decide por quién tiene la facultad de atender sus reclamos y sus urgencias de una u otra forma, pero no tiene claro cómo podría atenderlas el Parlamento andino. ¿Sí? ¿Cómo estás llevando adelante esta campaña de hacer conocer a la gente que esto es importante, que podría además significar una presencia en la discusión pública de temas y una presencia con voz y con fuerza? Por supuesto, planteando estos elementos que acabo de señalar. Y tú tienes razón cuando estableces hasta ahora no entiendo, pero no se entiende por qué, porque no han cumplido con lo que se establece. Es tan importante, imagínate, los parlamentarios andinos por ley tienen la potestad en temas de integración de reunirse con los gobiernos de los distintos países, con las asambleas, con los congresos, con los ministerios y dependencias que tienen relación con la integración. No dice que son vacaciones pagadas, sino que tienen que trabajar por la integración. Entonces, yo estoy muy clara de lo que significa el Acuerdo de Cartagena, los reglamentos constitutivos y el papel que se debe jugar en la integración. Para mí es un tema geopolítico mundial importantísimo. ¿Por qué razón? Porque una cosa es que el Ecuador, desde el punto incluso económico y comercial, negocie solo con la China, negocie solo con los Estados Unidos, 18 millones de habitantes. Otra cosa es como región que negociemos 120 millones de habitantes, en condiciones de establecer mejores beneficios para la región andina, porque seríamos un mercado importantísimo para discutir y podríamos establecer claras reglas en los procesos de negociación. No podemos cerrarnos, y nosotros, Comunidad Popular Listas 2, no nos cerramos a procesos de cooperación internacional, pero estos procesos deben ser sobre la base del respeto a la soberanía, a la autodeterminación de los pueblos y en condiciones de igualdad. No se trata de firmar TLCs en donde vendemos todo, en donde entregamos todo, en donde tenemos en condiciones de desventaja que quiebren a nuestros agricultores, que quiebre la industria textil, que quiebre la industria farmacéutica, etcétera. No, en condiciones firmamos estos acuerdos, pero ¿cuáles son los beneficios para el Ecuador? Ahora, para conseguir eso, para conseguir hacernos potentes, hacernos fuertes como comunidad andina frente a una negociación con China, me decías como a manera de ejemplo, necesitamos
una unidad en el propósito, en el interés de, y necesitamos una unidad normativa. Porque al final del día, si lo que estamos ofreciendo es que funcionen como un solo mercado, pues bueno, las garantías normativas deben ser aplicadas a todo ese gran mercado. Y yo no siento que, de nuevo, en este bamboleo, en este movimiento pendular de la política regional, no sé si estamos observando esta posibilidad de la misma forma o desde el mismo prisma. Creo que a veces tenemos la visión de que las políticas de integración son para momias cocteleras. No, la integración también es de los pueblos. La integración es para los pequeños empresarios, para los medianos empresarios. También nos dijeron que era un sueño inalcanzable las 8 horas de trabajo y hoy gozamos de ese derecho. Nos dijeron que era inalcanzable que las mujeres tengamos acceso a la educación y hoy gozamos de ese derecho. Y podemos ir estableciendo varios elementos adicionales, como los pueblos con la unidad, la organización y la lucha hemos alcanzado reivindicaciones y objetivos importantísimos. Y entonces en esta línea también trabajar desde el Parlamento Andino para la integración, poner a discusión estos temas. Seguramente muchos de esos no se van a resolver, estimado Fernando, pero es importante poner el dedo en la llaga, empezar a discutir lo profundo y no lo epidérmico. Correcto. Y yo estoy muy de acuerdo conceptualmente con esto, ¿no? Lo que encuentro son dificultades tremendas de operatividad. Y creo que esas dificultades, hemos hecho vista gorda de esas dificultades y el Parlamento Andino termina en esto otro que acabamos de conversar, ¿no? En algo que la gente en una sobremesa familiar, en un barrio popular, si habla del Parlamento Andino, no tiene mayor idea de qué hace ni cómo lo beneficia. Y son los desafíos que hay que ir cumpliendo, Natacha. Ahora, ¿estás participando en la campaña con Unidad Popular? En la campaña, quiero decir, para presidente y asambleístas. Así es, somos un proyecto conjunto, un proyecto integrado. Nuestro candidato a la presidencia de la República es Jorge Escala Zambrano, quien en el debate tuvo dos características, en el debate presidencial, dos características importantes. Primero, que él planteó, y yo me quedo con esta frase: a los niños y a las niñas se los protege, se los cuida y se los educa. A diferencia del resto de candidaturas que decían que hay que imputarles como adultos. Y con el otro elemento que me quedo es cuando Jorge Escala, con la valentía que le caracteriza, le dijo al presidente de la República, frente a frente, que pague lo que le debe al Servicio de Rentas Internas. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque si Jorge Escala tuvo la valentía de decirle frente a frente esto al presidente, también tuvo la valentía de decir que el primer decreto presidencial será declararle al Ecuador libre de narcogenerales en nuestro país. La información está allí, existe la información, pero se requiere un presidente comprometido con el Ecuador, comprometido con el pueblo y con valentía para enfrentar estos temas tan profundos. A la Asamblea Nacional, nuestro compañero Andrés Quispe, y en cada una de las provincias también tenemos las candidaturas de compañeros y compañeras que se han caracterizado por defender los derechos de los pueblos. ¿Y quién te habla? Un gusto conocerle, Fernando. Natasha Rojas, maestra. Enteramente mío el gusto, Natasha, de verdad te lo digo, con mucha sinceridad. Estoy muy agradecido por esta entrevista. Muchísimas gracias. ¿Quién habla? Natasha Rojas, maestra universitaria, luchadora social de toda la vida, por el agua, por la biodiversidad, por la naturaleza, por los trabajadores y por los derechos humanos en general, candidata al Parlamento Andino por las listas 2 de la Unidad Popular. Natalia, yo tengo, y mi audiencia lo sabe, tengo la muy mala costumbre de dar por terminada una entrevista y luego en la despedida cacho alguna cosa que dice mi invitado y quiero seguir hablando. Si es que me regalas un par de minutos, yo muy agradecido. Okay. Lo primero era respecto a Andrés Quispe. Ayer estuvo en el debate de asambleístas que se organizaba en la Universidad de Cotec con el aval del Consejo Nacional Electoral. Y una de las preguntas que le hace Andrea Bernal, con mucha altura, porque Andrea tiene esa característica, Andrés Quispe es, ok,
Unidad Popular viene del magisterio, ¿no? Tiene un vínculo con el magisterio. Y cuando evaluamos la calidad de la educación, realmente hay resultados que terminan por hacernos dar un golpe en la cabeza y decir, pero por Dios, realmente este es el resultado del trabajo educativo que se hace en el país. Y Andrés Bernal le decía, oiga, ustedes no sienten que tienen un vínculo, una responsabilidad o algo que resolver por ese ítem, digamos, que nos resulta que la calidad de educación no es la que todos aspiraríamos. Bueno, primero, la Unidad Popular viene de los barrios populares. Tiene una incidencia importante en el magisterio ecuatoriano, en las mujeres, en los trabajadores y distintos sectores sociales de nuestro país. Unidad Popular somos la continuidad del movimiento popular democrático, que en este país tuvo el primer líder político asesinado por investigar los vínculos del narcotráfico del hermano de en ese entonces presidente de la República, el señor Yamil Maguad, y de la banca ecuatoriana, me refiero específicamente a Bancomer. Unidad Popular es una organización que tiene militantes en las distintas organizaciones sociales y populares. En este ámbito tenemos, por supuesto, militantes en la Unión Nacional de Educadores que juegan su papel. Esto no significa que todos los maestros son de la Unidad Popular. Es como en el gremio de los periodistas. Yo no puedo decir que todos los periodistas pertenecen a una sola organización política. Pero me podrías decir, oye, el periodismo está siendo percibido en muy malos términos por la ciudadanía. ¿Tú crees tener responsabilidad en ello? Y yo te voy a decir, sí, tal vez sí, el mercado en el que juego. Y por supuesto, sí, o sea, iba aquello. Se han caracterizado la Unión Nacional de Educadores por defender la educación pública, gratuita y de calidad. Nunca hemos sido gobierno en este país y tampoco ministros de finanzas ni ministros de educación, que son quienes determinan finalmente los planes y programas, las políticas públicas educativas y quienes se encargan de destinar el presupuesto para la educación. Ok. Eso por ejemplo, es súper lógico, ¿no? A ver, yo nunca he diseñado, he propuesto toda mi vida, estoy vinculado con el magisterio, pero el diseño siempre nos ha venido desde otras visiones en la política. Yo te agradezco mucho, ahora sí, Natacha, discúlpame el abuso del tiempo. No, muchísimas gracias por este espacio y un abrazo. Un fuerte abrazo, Natacha. Natacha Rojas, candidata a el Parlamento Andino por la Unidad Popular. Vamos a ver cómo está el tema del Parlamento Andino, que la verdad es que se nos ha ido pasando en la vorágine infinita de temas que tenemos para atender en estos días. Se me fue